¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM en vivo a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de los temas centrales que acaparan la agenda informativa y no tiene que ver precisamente con lo que ocurrió en el Superclásico del fútbol paraguayo, donde Roque realmente apareció de una manera increíble. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con estas detenciones que se dieron en Estados Unidos y de la orden de detención que llega desde Brasil. Por un lado, el caso Messer. Por otro lado, lavado de dinero que tiene que ver con Cynthia Tarragó y una detención que nos sorprendió a todos, siendo todavía Tarragó diputada de la Nación, porque esto tiene antecedentes marzo 2018, en aquel momento todavía Cynthia Tarragó era diputada por el Partido Colorado, con posiciones cambiantes, hay que decir, ¿eh? Por algún momento parte de Honor Colorado, en otro momento parte, como ven ustedes, del Movimiento Colorado Añetete, ahora postulando, lanzando su precandidatura a la Intendencia Municipal de Asunción. Lo cierto es que fue detenida en Estados Unidos. Sí, por lavado de dinero y por tráfico de drogas. Ella ofrecía a narcotraficantes o falsos narcotraficantes estadounidenses que vender drogas. Diciendo, en Paraguay es muy fácil sacar cocaína, es muy fácil sacar marihuana de nuestro país, de Paraguay. Y además movió dinero. Primero sumas no muy grandes, $10.000, fue sumando $85.000. Tenía contactos en Paraguay, a través de los cuales ella movía cuentas, una red internacional donde se movían cuentas para poder lavar dinero del narcotráfico. Ella se presentaba a empresarios ilegales de los Estados Unidos, supuestos empresarios ilegales estadounidenses, como una persona con influencia y con capacidad de lavar su dinero que ellos generaban del narcotráfico, utilizando códigos como la mafia utiliza a la hora de comunicarse entre ellos, y ofreciendo descaradamente Paraguay como un punto importante de comercialización irregular de cocaína, incluso diciendo, miren que Estados Unidos no lo tiene en el radar a Paraguay. Esa es una noticia que nos llamó mucho la atención y decíamos, Santi, que, caso Messer y Horacio Cartes, por ejemplo, bueno, son amigos, uno estaba desaparecido, decíamos, bueno, de alguna manera algo de esto podía ocurrir, ¿verdad? Que se sospeche que Horacio Cartes protegía a Messer. Lo de Ramón González Daer, algo sabíamos que era un usurero, pero Cynthia Tarragó, narcotraficante y lavadora de dinero, es como que fue muy, muy sorprendente, ¿verdad? Y hay una cuestión que hay que decir y permítanme mencionar. Esta es una cachetada para la justicia paraguaya. Y es una cachetada para la justicia paraguaya porque la misma fiscal general del Estado, que ha dicho que va a ser implacable con la corrupción, contra el crimen organizado, en el caso de la investigación que vino de Brasil, tardó más de 48 horas en reaccionar. ¿Cuál fue la argumentación que se dio? Está con problemas de salud. ¿Dónde se ha visto que supuestamente un ministerio público no pueda reaccionar porque tiene a la fiscal enferma? Se supone que los agentes deberían haber aparecido a dar una explicación respecto a cómo estaba la investigación. El silencio del Ministerio Público paraguayo retumba y aunque parezca un contrasentido, es la realidad. No solo en el caso de Darío Messer, en todo lo que colateralmente tenía que investigar respecto al caso Messer en particular. Parte de la documentación que se produjo por parte de legisladores, algunos de ellos médicos, el caso del senador Jorge Querey, que va a estar con nosotros hoy en esta edición de AM, fue hasta despreciado, dio el informe por parte de la Fiscalía Paraguaya, diciendo que era un informe que no aportaba absolutamente nada. Sin embargo, en el relatorio que realizan fiscales de Brasil, parte del sustento de cómo operaba el esquema en Paraguay, parte de esa investigación de la Comisión Bicameral de Investigación. El Ministerio Público lo despreció, diciendo que sencillamente no aportaba absolutamente nada. Y repito, un informe que lo hicieron en algunos casos médicos, donde se supone en la Fiscalía
tenemos gente especializada como para poder llevar adelante esos informes. O, ¿qué decimos, por ejemplo, Enrique, del caso Voidanich? Voidanich es un hombre que ahora prácticamente pasó desapercibido. Hoy a Voidanich prácticamente nadie lo recuerda. Voidanich fue cabeza de CEPRELAT en el momento en el que toda esta plata se estaba moviendo en el mercado paraguayo, se estaba lavando en el mercado paraguayo. Plata de González Daer, que hoy publicaba en los diarios, movía por día o por día otorgaba créditos de hasta 2,5 millones en un solo caso, 2,5 millones de dólares. Y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero no le afectó absolutamente nada. No le vio. No lo vio. Ahí estaba Óscar Voidanich, que hasta ahora, porque esta comisión bicameral es muy interesante el trabajo que hizo, porque ellos averiguaron cómo operaba desde todas las estructuras. Y decía acá, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero nunca detectó. ¿Qué pasó con el tal banco que nunca saltó una operación sospechosa? ¿Y qué pasó con la operación sospechosa que sí saltó en el caso Messer? Eso, claro, en el caso de González Daer decíamos, sí. En el caso de Darío Messer, en el caso Cintia Tarragó, donde se inyectó dinero proveniente del narcotráfico, porque finalmente era dinero que supuestamente venía del narcotráfico ofrecido por agentes del FBI que se han hecho pasar por narcotraficantes, desde el 2018 en casas de cambio de nuestro país. El desglose que hace la investigación de Brasil respecto a las casas de cambio que operaban en Paraguay demuestra la facilidad con la que distribuían dinero mal habido a diferentes cuentas como para utilizarlas posteriormente como billeteras que con cierta periodicidad vayan enviando dinero de acuerdo a la necesidad. Exactamente. Eso nunca se vio en el sistema paraguayo. No, nunca. No se vio absolutamente nada, ni en la Tarragó, $800,000 que llegó a moverse, al menos según estos clientes falsos que eran los del FBI. Otros movimientos tal vez hubo también, ¿verdad? Porque por algo los del FBI se fijaron en ella, porque estaba moviendo dinero que acá no se olió. Según el FBI, hay además un paraguayo que está acá en Paraguay, Alvarenga, también en la mira de la justicia de Estados Unidos. También hay otro co-conspirador más, otro hombre más paraguayo, que no se tiene el nombre y tampoco se sabe absolutamente nada. Empresarios de casas de cambio, que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, nadie vio nada. Y estamos hablando de operaciones de marzo del año pasado, por eso es que nos referimos en particular a Óscar Voidanich, porque se ha cambiado después de titulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Pero ¿qué pasó con la gestión de aquella época? Donde no se veía absolutamente nada de lo que estaban haciendo los González Daer, los Tarragó, los Cartes con Messer, etcétera, etcétera. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Fiscal, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Enrique Dávalos. Buenas noches para AAM. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique. Saludos para ustedes y la audiencia. Fiscal, entendiendo que va a ser un proceso bastante largo y que para que eventualmente Interpol a nivel internacional efectivamente active algún tipo de orden de detención para algunas de las personas que están involucradas en esta investigación de la Operación Patrón, la pregunta puntual que tenemos es, porque veníamos monitoreando en las últimas horas, si es que desde Brasil en particular ya se ha tramitado alguna orden de detención a nivel internacional y no solamente activa para Brasil, para Horacio Cartes. Bueno, yo te explico el contexto desde la perspectiva fiscal. Yo no tengo comunicación con la Interpol, con la Oficina Central de Brasil. Solo hablo con la Oficina Central de Paraguay y con mis colegas fiscales de Brasil. Eso para entender el punto de partida. Sí. A mí me consta que los fiscales del Brasil requirieron la prisión, no solamente del expresidente Horacio Cartes, sino de un grupo grande de personas. Creo que integran la lista de 18 personas aproximadamente. Y ya salió una orden judicial para esa prisión. Sí. Efectivamente, esa orden judicial, Santiago, es transmitida a la Interpol porque también he visto los oficios judiciales remitidos a la Policía Federal del Brasil en donde le autoriza al juez la publicación en la red global de Interpol. Sí. A partir de ese momento, la Interpol, Oficina Central Brasil, remite
esa orden judicial y las justificaciones necesarias a la oficina central de la Interpol que está en Lyon, Francia. Sí. Existe en un contexto paralelo, con una autonomía de funciones, un comité del control de los ficheros de Interpol. Los ficheros de Interpol son las difusiones de diferentes colores, entre ellas la roja, que es la famosa alerta roja, orden de captura internacional. La Interpol Francia Central autoriza o no la publicación de la orden judicial y para ello reúne los requisitos estatutarios de la Interpol. Yo ese trámite desconozco absolutamente, Santiago, porque yo no hablo con la oficina central de Interpol en Francia. Sí. Lo único que yo sé es que nuestra Interpol, la última comunicación que tuve fue del día de hoy, aproximadamente a las 7 de la tarde con el jefe de Interpol, y me dice que en la red de Interpol todavía no está publicada la orden de captura, no solo de la del expresidente, sino la de las 18 personas que son requeridas en el marco de este operativo. Bueno, a ver, doctor, como para entender, porque creo que nos diste el panorama de cómo es todo el proceso en sí. En este momento, entonces, respecto a Horacio Cartes en particular, ¿en qué punto se encuentra el proceso? O sea, esa orden que decís, lo último que nosotros sabíamos también es que el juez efectivamente había firmado la orden de detención. Hubo un paso más a partir de ahí, que es el de solicitar a Interpol que active el código rojo, hablando burdamente, o hasta qué punto se llegó al día de hoy, domingo 24, 8 y 11 de la noche. Y por las circunstancias particulares en las que se está desenvolviendo el tema, yo creo que sigue esa orden judicial en la red central en Lyon. No autorizada aún la publicación roja, porque la autorización de la publicación roja, Santiago, es una cuestión informática. O sea, eso vuela por la red global de Interpol y llega en forma instantánea a todos los países del mundo, a todos los países que forman parte de esa red de policía internacional. Ajá. Entonces, si eso no estuvo todavía hoy en la Interpol, en la central de en la oficina central de Asunción, significa que todavía no está autorizado. Y eso yo hago una referencia específica porque también escuché que otros medios o algunos periodistas están opinando de que tienen orden de captura internacional en todos los países, menos en Paraguay. De este operativo en particular yo te digo que eso no puede ser cierto, porque la red de Interpol no está dirigida solamente a Paraguay, claro, está dirigida a todos los países del mundo. Y si Paraguay no tiene nadie. Fiscal, quiero precisar aún más todo esto porque es muy importante la manera en la que estás haciendo una demarcación de esta situación. En este momento, lo que se puede decir entonces es que ya llegó a Francia, en este caso a Interpol, digo, el pedido de activación del código rojo respecto a Cartes en particular. ¿Eso es correcto? Es correcto. Ok. Interpol tiene la facultad de no emitir eventualmente esa alerta a nivel internacional, o ya es una cuestión de trámite como para que se active y a partir de esa activación cualquiera de las partes, sea Cartes o cualquier otra parte, puede tramitar legalmente algún recurso que permita levantar nuevamente esa orden? ¿Cómo funciona a partir de ahí? Esto es automático y con el pedido del juez que está ya en trámite y que está en Francia, debe activarse, entonces es cuestión de horas nada más que esto suceda, o se puede impedir la activación de esa alerta roja. No es automático, Santiago, y te puedo explicar en forma paralela con un ejemplo que nosotros tenemos que también tiene estado público. Es el caso de la orden de captura emitida desde Paraguay con fines tradicionales de Martínez Vela, el que está vinculado al caso de los Chilaver. Esa orden judicial emitida por el juez penal de garantía del CIE Corbeta ya fue remitida a nuestra Interpol y de nuestra Interpol a Francia. Y hasta hoy, yo te hablo, no quiero ser tan irresponsable, pero creo que ya hace casi 2 meses, hasta hoy la Interpol no levanta esa difusión roja de Martínez Vela. Y entonces, la Interpol tiene la facultad, de acuerdo a sus normas estatutarias y a sus leyes, de levantar o no una difusión judicial. ¿Por qué? Porque la Interpol es un organismo policial, no judicial. Entonces, ellos prestan el servicio de notificaciones a los diferentes países que forman parte de su red, pero no es automática una publicación de noticia criminal roja en la red de Interpol. Ellos pueden no levantar porque consideran que, por ejemplo, es un delito político
consideran que es un delito militar, consideran que es un delito que viola normas vinculadas a los derechos humanos. Entonces, de esa forma no levantan. Y también, extendiendo mi respuesta a tu consulta particular, también una vez que sea levantada esa difusión roja, los afectados por leyes vinculadas a la protección de datos pueden requerir a Interpol que se archive esa difusión roja y que vuelva a desaparecer de la fase de Interpol, como hicieron en el caso de Aarón Martí Colmán. Yo te hablo de esta forma efusiva, Santiago, porque yo no estoy muy contento con la actuación de Interpol mundial. Eso yo dije en todas las oportunidades que tuve de hablar de eso, dije, porque es el único organismo policial desobediente y deliberante. Doctor, y el caso Martínez Vela, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que está trancado en Francia? 2 meses aproximadamente. No recuerdo bien, Enrique, porque es una causa que está a cargo de mi colega Natalia Acevedo, pero yo creo que ya hace casi 2 meses y una que vez salió la orden judicial. Y una vez que se active, ¿qué pasa? ¿Qué hacen desde acá? Y una vez que se active esa difusión roja, automáticamente baja a Ucrania, que es el requerido en este caso. Doctor, ¿es correcto? Porque no quiero cometer, mucho menos atribuirle declaraciones cometiendo imprecisiones con una cuestión tan delicada como esta. ¿Es correcto decir que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señala que Interpol Internacional ya recibió el pedido de detención de Horacio Cartes, pero la orden aún no fue levantada al sistema? Sin problema, Santiago, porque esa es una información, yo te reitero, también tu programa es de gran difusión. Yo reitero, la información que yo te transmito con respecto a los procedimientos y trámites vinculados al Brasil es porque mis colegas brasileños me dicen a mí. Claro. O sea, no porque yo averigüé personalmente. Entonces sí te puedo decir que los colegas brasileños me dijeron que está pendiente de la autorización de Lyon, Francia, de la publicación. Claro. Doctor, una duda que generó mucha confusión en la semana, que uno al ver el documento en la versión corta, digamos, ¿verdad? Se ve la parte final que hay, pedido de código rojo para algunos... Discúlpame, no te copié la versión, ¿qué dijiste? La primera versión que recibimos, la versión resumida del documento que salió en aquel momento cuando salió la orden de captura y compañía. Ahí se ve varias personas en la lista que dice código rojo y Cartes no aparece en esa lista. Y eso se debatió mucho y muchas versiones también. ¿Qué significó eso? Fue un error, ya sé a qué te referís, ese fue un error judicial del Brasil y fue subsanado en un documento posterior emitido por el mismo juez del caso, en donde salió la ampliación de esa orden de captura con respecto a la persona faltante y la orden de publicación de la difusión roja con respecto a esa persona. O sea, Cartes está al mismo nivel que todo lo demás de la lista. Exacto. Hoy están todos, las 8 personas que están vinculadas al territorio paraguayo están en la misma situación. ¿Y tus colegas de Brasil no te contaron cuántos ya fueron detenidos en Brasil que integran esa lista? No hablé de eso. Correcto. Pero sí que ya hubo detenciones. ¿Cómo? Sí que ya hubo detenciones. Sí, hubo muchísimas detenciones. Yo realmente no me fijé en eso porque yo sí tengo el informe de la Policía Federal de los operativos que hicieron y las detenciones, pero no me concentré como para poder darte una respuesta precisa. Sí se dieron varias detenciones en Brasil en este marco. Fiscal, cuando eventualmente se active esa orden de detención ya en el sistema de Interpol, lo que hasta ahora no se ha activado, ¿qué trámites quedarían como para que porque muchos piensan, no, ya es inmediato, Interpol va a ir, le va a golpear la puerta a Cartes y le va a decir, señor, usted está detenido? Eso no es así, es apenas un paso de un proceso bastante largo, ¿no? Así es, Santiago, eso no es así. En Paraguay no podemos ejecutar de manera directa una difusión roja, necesariamente se debe judicializar y un juez penal de garantías con competencia en la capital es el único autorizado por ley para emitir una orden de detención con fines de extradición aquí. Doctor, sabiendo esto de la defensa de Horacio Cartes, me estoy remitiendo nomás al antecedente de Aarón Martí Colmán, ellos pueden agarrar y argumentar alguna cuestión, no sé, de derechos humanos o algo así, y recurrir directamente a Francia, sabiendo esto que estás contando ahora. O de persecución política. Claro, por ejemplo. Seguramente, claro que sí, pero en paralelo a eso, como yo expliqué en varias ocasiones, queda expedita la vía de la comunicación diplomática en donde no requieren la intercesión de Interpol. O sea, la justicia brasilera está optando por esta vía porque entiendo yo que habrán considerado potencialmente más rápida que la diplomática,
pero ellos pueden hacer la transmisión también por la vía diplomática sin que tenga nada que ver el sistema de difusión roja. Correcto. Ah, Fiscal, ya. muy amable, gracias por la explicación que creo que es muy importante. Un abrazo. Hasta luego. El fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y valga esta aclaración para que nadie quite de contexto la noticia. No es cierto que en este momento Interpol pueda ir a golpear la puerta de Cartes y decirle, señor, usted está detenido. Exacto. No va a pasar ni siquiera en el caso que eventualmente se levante el pedido de detención que hizo Brasil ya al sistema con el código rojo. Porque a partir de ahí se tiene que judicializar el proceso, explicaba Manuel Doldán. Le vamos a preguntar después al abogado Guillermo Duarte penalmente también cuál es el proceso. Va a estar con nosotros en breve. La noticia en este momento es que ese pedido de detención que hizo un fiscal a un juez y que ordenó un juez en Brasil contra Horacio Cartes en particular, ya llegó a Interpol Internacional. Eso todavía no se levantó al sistema. Claro, hay un trámite más en Francia. Hay un trámite más en Francia y un trámite que no es una cuestión de tiempo nomás. Claro, ahí no explicó el caso, un caso de 2 meses que está trancado ahí. Claro, porque eventualmente incluso Interpol podría no levantar la orden, Claro. aunque haya solicitado un juez. Y aunque haya otra vía diplomática en paralelo. Exacto. Entonces, concretamente lo que hay que decir, y para que no se preste una cuestión tan delicada, a pesar de que muchos probablemente estén esperando tal o cual tipo de noticia, lo concreto es que Interpol Internacional ya recibió la orden, el pedido de detención que hizo Brasil de Horacio Cartes en particular. La orden de detención que se hizo contra Horacio Cartes en Brasil. Pero esa orden todavía no fue levantada al sistema. Sí. Lo pueden levantar ahora, como pueden no levantar. O eventualmente. dentro de 3 meses. Exacto. Sí, me parece también relevante lo que contaba el doctor Doldán y de las conversaciones que tiene con sus colegas en Brasil, que Brasil sí está muy apurado por detener a Cartes, ¿verdad? Porque probó la vía diplomática en paralelo, ya lo de Interpol ya enviaron directamente a Francia, y la fiscala Ferrari, la procuradora Ferrari, que decía en algún momento, nosotros necesitamos que él esté detenido ya, porque es un hombre que colabora con una organización criminal y lo hizo estando como presidente, e incluso cuando el prófugo en cuestión era un prófugo de su propio país, decían los fiscales de Brasil. Y eso se nota también con las acciones que ellos toman. O sea, Brasil sí está muy apurado por detener a Cartes. Eso no significa que la detención sea rápida, ¿verdad? Porque hay muchos canales al tratarse de una persona que está en otro país, ¿verdad? Tratarse de una cuestión internacional. Sí, en Brasil ya hubo 2 personas detenidas que forman parte de la misma categoría que Horacio Cartes. Sí, señor. Tenemos que hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa ya van a estar con nosotros nuestros invitados y vamos a desglosar un informe que tiene que ver con el caso Cynthia Tarragó en particular. Vamos a hablar, por supuesto, del caso Messer y del Lavallato y de la Operación Patrón también. Bueno, el caso Cynthia Tarragó, esto que el viernes a la noche nos enterábamos, vino una cuestión internacional desde los Estados Unidos. ¿De qué es lo que se trata el caso Cynthia Tarragó? ¿Qué es lo que ella hacía? ¿Cómo operaba? Sabemos que había una cuestión de lavado de dinero, cocaína de por medio, una trampa que le puso el FBI. Bueno, para entender, tenemos un material para ustedes. No fue una visita más a los Estados Unidos por parte de la exdiputada y precandidata a intendente por Asunción, Cynthia Tarragó. De lavado de dinero, se la voy a presentar, la señora de acero. Traigo tu platito. Fue la caída de una estructura de lavado de dinero, de acuerdo con los informes proveídos por el FBI. Tarragó, su esposo Raymond Bach y Rodrigo Alvarenga Paredes fueron procesados por lavado de dinero. Para una de las instituciones de investigación más famosas del mundo, el trío accedió a lavar cerca de $2 millones, traficar con droga y establecer un esquema de lavado de dinero. Soy el fuego que arde tu piel. Tarragó, Va y Alvarenga son los 3 involucrados cuyos nombres fueron develados. Pero el FBI
tiene evidencias de que otras 7 personas se encuentran vinculadas al esquema ilícito. Entre ellas, una persona residente en el país. El resto vive en los Estados Unidos. El movimiento del FBI fue paciente y se tomó el tiempo para realizar las detenciones correspondientes. Y antes de que se cortaran los planes con la detención de la pareja, había más proyectos que tenían que ver con más lavado de dinero. Entre marzo de 2018 y noviembre del 2019, la pareja se movió constantemente en las ciudades del estado de Nueva York y Florida. Tarragó y Ba se encuentran con 2 agentes encubiertos del FBI. La ex parlamentaria intercambia contactos telefónicos y correos electrónicos con los agentes. Los próximos meses serían de negociación y recién en noviembre del año pasado, la pareja se encuentra en Nueva York con los agentes encubiertos en un hotel. Allí se ponen de acuerdo para abrir una cuenta en Paraguay para uno de los agentes, con el fin de poder lavar el dinero. Tarragó comienza con los ofrecimientos de cocaína y marihuana a un costo barato. El marido de la ex parlamentaria explica las supuestas bondades que posee nuestro país para lavar dinero. De acuerdo con sus expresiones, Paraguay no se encuentra en el radar americano. Finalizan el encuentro acordando el monto de comisión por el lavado de activos. 15% es el porcentaje comisionado normalmente por la pareja. Sin embargo, Tarragó explica que ese monto puede variar, siempre y cuando el capital a ser lavado sea realizado a través de la red. Mediante la confección de facturas falsas, la pareja realiza una prueba junto con los agentes encubiertos. El trabajo inició con $10,000. Los agentes le dan el dinero a Tarragó. Ella se encarga de transportar el efectivo a la red y la red se encarga de lavar el capital y depositarlo en la cuenta bancaria de los agentes. Si la prueba era un éxito, el siguiente paso era el de lavar $300,000. Los siguientes días fueron de negociaciones entre Tarragó y los agentes. Ahí aparece por primera vez el código empleado para conversar sobre los porcentajes de comisión. Las remeras. Tarragó ofreció reducir a 13 remeras la comisión con el fin de poder lavar los $300,000. Finalmente se lavaron $100,000. El 21 de noviembre, Tarragó envió $10,000 desde Paraguay a los Estados Unidos. 9 días más tarde, la ex legisladora envió $2,800 y en una segunda oportunidad envió $4,421. Siempre el modus operandi era el de confeccionar facturas falsas una vez que se realizaba el depósito. En diciembre, Tarragó recibe $100,000 de acuerdo con cámaras de seguridad en Miami que fueron depositados en un edificio. Durante los siguientes 2 meses, la cuenta bancaria de los agentes encubiertos recibía dinero lavado en su totalidad, descontando las comisiones que quedaban en manos de la red. De cada una de las transacciones y de su posterior confirmación se encargaba Rodrigo Alvarenga, quien junto con un ejecutivo asociado realizaba los depósitos de los activos lavados, ya sea de manera directa a las cuentas de los agentes encubiertos o mediante las empresas que formaban parte de la red. El 20 de febrero, tras un acuerdo en Florida entre los agentes y la pareja, estos abonan la suma de $343,000, que fueron divididos en 3 tandas. Tarragó advierte que lavar esa cifra demoraría mucho y nuevamente ofrece la venta de drogas a los americanos. En 3 meses y en 5 pagos, la cuenta de los agentes recibió depósitos de dinero lavado tanto de las compañías involucradas en la red como otras, cuyo origen se desconoce. Cada transacción siempre estuvo monitoreada desde Paraguay por Rodrigo Alvarenga. Para los americanos queda claro su rol, el de coordinar, corroborar las transacciones y confeccionar facturas falsas para explicar y disfrazar los envíos. En mayo de este año se produce otra reunión en Florida, donde Tarragó y su marido reciben la suma de $340,280,
de los cuales 300.000 iban a ser blanqueados. Como en cada entrega, la pareja suponía que el efectivo provenía del tráfico de drogas. Entre junio y noviembre de este año, la cuenta bancaria de los agentes encubiertos recibió 5 pagos, siendo el último de ellos el 15 de noviembre por la suma de $43.000. Tan solo 6 días después del último depósito, se realizaba una reunión en Newark, Nueva Jersey, donde Cynthia Tarragó y Raymond Ba se encontraron con los agentes encubiertos planeando más depósitos, más proyectos y más dinero, cuando una comitiva del FBI que se encontraba rondando por esa zona apareció y los detuvo. De lavado de dinero, se la voy a presentar, la señora de acero. La pareja se expone a 20 años de prisión y o multa. Ante las numerosas evidencias que dice contar el FBI y de ser hallada culpable, ¿estarán involucrados otros personajes de la política nacional? Me traigo su platito. Me traigo su platito. Sería muy difícil creer que solamente Tarragó es parte de esta historia. Prácticamente imposible creer que todo el radar de Estados Unidos esté puesto única y exclusivamente en quien accedió a gestionar esta droga y a lavar dinero en Paraguay. Además, la pregunta es, ¿cómo llegan hasta Tarragó? ¿Por qué dicen, esta es la persona a la que tenemos que ofrecerle este negocio? ¿Qué nexos conocen de ella? De una mujer a la que, según el propio documento que se publicó, monitorearon sus conversaciones telefónicas, monitorearon sus cuentas de correo y la han grabado tanto en comunicaciones telefónicas como en filmaciones a las que ellos pudieron acceder durante todo este proceso. No es que accedieron, en realidad generaron durante todo este proceso. Desde marzo de 2018 hasta noviembre ahora de 2019 que se dio finalmente su detención. Esto en paralelo a lo que ocurre en Brasil y mientras llega a nivel internacional una información que refiere que el FBI montó una oficina regional en Sudamérica para monitorear este tipo de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Nos acompañan en esta edición de AAM el senador Jorge Querey, senador del Frente de Guazú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el abogado Guillermo Duarte, como para entender un poco qué es lo que pasa cuando a nivel internacional la justicia pone el radar sobre ciertos actores y procesalmente en Paraguay cuáles son los recursos con los que cuentan las personas que están investigadas como para decir no, yo no me puedo someter a la justicia internacional, esto tiene que resolverse necesariamente en Paraguay. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Gracias. Buenas noches, senador. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Senador Querey, lo primero que quiero preguntarte es, según la Fiscalía Paraguaya, la Comisión Bicameral de Investigación aportó cosas o acercó cosas que no aportaban absolutamente nada. Pero, sin embargo, parte del documento que se utiliza en Brasil refiere la investigación de la Comisión Bicameral de Investigación. ¿Cómo llegó hasta Brasil este documento? Bueno, el documento de la Comisión Bicameral de Investigación es un documento de pública disponibilidad en la página web de la Cámara de Senadores y ahí están todos los documentos que sustentan a ese informe, ¿sí? Entonces creo que eso en primer lugar es importante aclararlo. En segundo lugar, creo que es importante decirlo en función a la rigurosidad de por qué se concluye eso en el informe final y en las líneas conclusivas. Hay un equipo de abogados del área penal que son los que realizan la descripción de qué tipos penales se habrían cometido de acuerdo a los informes y a los documentos que habíamos encontrado y que habíamos hecho llegar a la Fiscalía. La Fiscalía, antes que tomar esos elementos, cuando menos para abrir carpetas fiscales, ni qué decir imputaciones, etcétera, al contrario, hace 2 meses, cosas así, ya hizo una primera conferencia de prensa tratando de desacreditar. Sin embargo, varios de los elementos del informe son citados hoy
por la Procuraduría y el Ministerio Público Federal de Brasil como elementos, cuando menos, de cabeza a un proceso. ¿Qué te hace suponer, doctor? ¿Te hace suponer que la Fiscalía lo hizo por una cuestión de soberbia, como diciendo que me van a venir a mí a decir legisladores lo que nosotros tenemos que hacer en materia investigativa, cómo se llevan adelante estos procesos, desconociendo el rol constitucional que tiene la Comisión Bicameral de Investigación? ¿O lo hizo por la eterna sospecha de complicidad y de ceguera selectiva que tiene el Ministerio Público en Paraguay? Yo creo que hay una frase que define esto, ¿verdad? La justicia paraguaya en crisis. Y creo que sería interesante que mañana la gente de la Fiscalía responda cuántas sentencias de lavado de dinero tuvieron en los 2 últimos años. ¿Cuántas sentencias han tenido? Te digo un detalle. Una de las personas que hoy están con pedido de detención con código rojo, ¿verdad?, internacional, es una persona que en el informe consta de que en los archivos del caso Messer, del sistema informático que se denomina ST y Bancrop, ¿verdad?, que son los sistemas, una suerte de cámara de compensación que hizo Messer a nivel internacional, una cosa increíble, ¿verdad? Figura 270 transferencias desde la cuenta de esta persona. ¿Quién es esta persona? 270. Esta persona de Cambios Grendahue. En el sistema nosotros nos tomamos el trabajo de las hojas que tuvimos, de la carpeta de Darío Messer del Brasil. Nos tomamos el trabajo de puntuar cada uno de ellos cuántas veces Lucas P.I. estaba citado por una transferencia que o la hizo o recibió desde el exterior, desde Islas Vírgenes. 270 veces aparece. Entonces la pregunta es la siguiente. Y Catuvo la médico minte, pero creo que hay elementos suficientes como para cuando menos abrir una carpeta fiscal, y creo que es suficiente elemento como para en una situación como la que estamos viviendo, de grave vulnerabilidad financiera, porque vamos a estar con el examen de Gafilat, que se abran carpetas y se investiguen cuando menos para descartar de que, bueno, eso no haya sido. La justicia brasilera, la Procuraduría brasilera, identifica al código Lucas P.I., lo identifica al señor Lucas Mereles de Ciudad del Este, titular de Cambios Grendahue, que estuvo frente a la Comisión Bicameral de Investigación haciendo su descargo respectivo. Es más, en el informe nos trae él un cheque de un giro que se había hecho, tiene un nombre técnico en lo financiero que no recuerdo en este momento, a Uruguay, al señor Algorta, que era un operador de Darío Messer en Uruguay, y nos trae la fotocopia del cheque, que en realidad ese cheque nunca fue acreditado. La transferencia se hizo, pero el cheque no fue utilizado. Entonces estamos diciendo, a ver, lo otro, hoy yo creo que cualquier persona ya hoy conoce cuáles son causales de reportes de operación sospechosa. Darío Messer abre una cuenta en la frontera, es un extranjero, más de $10.000, recibe giros de paraísos fiscales. Están todas las causales de reportes de operaciones sospechosas. Se abre la cuenta y eso lo dice el propio exgerente del Banco Nacional de Fomento de Ciudad del Este. Abre una cuenta en forma irregular. Si vos y yo queremos abrir una cuenta corriente en un banco, la cantidad de documentación que necesitamos y de acreditación es fantástica. Sin embargo, ahí con una fotocopia de un papel de gestión de una cédula, se le abrió la... Y eso no lo digo yo. Está en el video en el cual viene la persona que fue el señor Jorge Laván. Es decir, más allá de la culpabilidad o no de las personas, la presunción de inocencia siempre tiene que estar como un elemento central de la justicia, pero
la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Doctor Cacabello, hacía el otro día cuando te preguntaba esto en radio una especie de introducción, porque creía que era importante decir que a pesar de tratarse de por ahí de gente con la que uno es crítica, de gente con la que uno ha tenido algún tipo de enfrentamiento público, siempre es importante anteponer el derecho como una garantía y no el derecho como un garrote. Y probablemente a mucha gente hasta le suene raro escuchar cuando uno dice, incluso para Cartes tiene que ser el derecho una garantía. Y digo incluso para Cartes porque el cartismo ha sido el sector político que pretendió meter en cárcel a gente que supuestamente estaba planificando un magnicidio por unos emoticones enviados a un grupo de WhatsApp. Y todos decíamos que eso era un despropósito. Y los mismos que decíamos que era un despropósito somos quienes también hoy decimos que si solo la Fiscalía de Brasil sustentara toda la investigación en mensajes de WhatsApp que encima son evasivos, por lo que uno ve de Horacio Cartes hacia Darío Messer, sería un atropello absoluto a cualquier tipo de norma y cualquier tipo de garantía. Algunos que antes aplaudían y decían, bien por la justicia de Brasil, que ahora vino Bolsonaro y metió a Lula en la cárcel y por fin se hace justicia, son los que hoy desesperadamente están diciendo, todo mal, Lavallato, lo llevaron hasta injustamente a Lula a la cárcel en su momento y uno de repente escucha y dice, ¿ustedes están diciendo de verdad esto? Pero esas son las posiciones políticas que a veces hacen que uno sea cambiante porque conviene decir tal o cual cosa en un momento determinado. Si nos tomáramos por el derecho estrictamente, ¿cuál es tu análisis respecto a esto que llegó documentalmente, lo que conocemos hasta hoy, sin perjuicio de lo que eventualmente exista, además, para solicitar la captura de Horacio Cartes? Bueno, en primer lugar te digo que tenemos siempre que estar por el debido proceso y por la corrección de la aplicación de las normas siempre, sea quien sea el que luego resulte afectado por ellas. Dicho esto, quiero separar porque se mezclan. Se habla de Messer y se mezclan escenarios que son diferentes. Acaba de explicar el senador Querey todo lo que investigó esa comisión bicameral y habla que la Fiscalía como que está inactiva. Y en realidad, respecto a Messer, la Fiscalía abrió una investigación, hizo de hecho una conferencia de prensa para decirle que tiene gente para juicio oral y público por la participación en ciertos hechos punibles de Messer y su entorno. Lo que Messer haya hecho acá en Paraguay y los hechos punibles de Messer son objetos de un proceso penal aquí en Paraguay y están siendo investigados. Punto y aparte. Lo que hoy es objeto de debate nacional, internacionalmente, es la participación de otras personas en mantenerle oculto a Messer en el tiempo en el cual la justicia paraguaya y la brasilera lo estaba buscando. Entonces, esos son hechos que tienen que ver con otra participación, otra porción fáctica que la Fiscalía tiene que responder ahora que tiene elementos de sospecha publicados. ¿Qué hace al respecto? Una cosa es lo que hizo Messer, una cosa es el caso penal por los tipos penales que ya están acusados. Y otra cosa es las participaciones que le sirvieron a este señor para no caer preso. Eso quería primero aclarar. Ahora, sobre la consulta que me hiciste, hay que entender y hay que separar. Una cosa es una orden de captura nacional en el Brasil, que es lo que conocemos y que es lo que existe. Otra cosa es un pedido de búsqueda y localización con fines de extradición respecto al expresidente Horacio Cartes, que no existe. Nosotros tenemos, y hoy día por la tecnología y por las redes, que llega la información a lo mejor más rápido que por los canales formales, lo que conocemos es un pedido del Ministerio Público a un juez y un juez ordena la prisión del expresidente Cartes y de otras personas, pero con los requisitos y con los rigores de una prisión en el Brasil. No existe todavía, que conozcamos,
un pedido de búsqueda de localización y de extradición del expresidente Horacio Cartes. ¿Por qué esto hay que distinguir? Porque de existir esto, tiene que cumplir con ciertos rigorismos y tiene que darnos mucho más insumos para que cuando el Estado paraguayo reciba la solicitud del Estado brasilero, hagan los controles básicos que se tienen que hacer para encontrar viable la solicitud. ¿Qué tiene que hacer la justicia paraguaya? Porque eso también aclaraba el fiscal Manuel Doldán y lo decíamos en nuestras redes de AAM. Si llegara eventualmente el momento en el que se activara el famoso código rojo, no es que alguien va a golpear la puerta de Cartes y le va a decir, o cuando él va al shopping o donde sea, en una barrera, le va a decir, señor, usted está detenido y tiene que ir a Brasil a cumplir con lo que la justicia quiere que usted cumpla. Es un proceso que debe hacerse localmente, donde un juez local tiene que autorizar o no esa detención, tiene que ordenar o no esa detención. Tiene que ordenar. Aquí viene lo siguiente, y te hablo lo que es un problema paralelo a nuestra reglamentación, ¿verdad? Pero lo que tiene que ocurrir es que el Estado brasileño le va a comunicar, le va a requerir al Estado paraguayo, y esto lo puede hacer por dos vías. Se puede hacer vía Corte Suprema de Justicia de la Dirección de Asuntos Internacionales o al Ministerio Público. Y en ambas circunstancias, la Corte va a sortear un juez penal de garantías, o el Ministerio Público va a recibir y va a analizar y requerir a un juez penal de garantías previo el análisis de varios requisitos, entre ellos la doble incriminación. ¿Qué es la doble incriminación? Que el mismo hecho, pero hecho como relato fáctico, no como nombre, lavado de dinero. El lavado de dinero es punible allá y es punible acá, entonces... Así lavó dinero. Así, no tiene que decir... El 13 de julio le entregó $100.000 a Santiago González y ese dinero, $100.000, provenía del narcotráfico, y él sabía, además, ¿por qué sabía que venía el narcotráfico o que venía tal? Y bueno, y esto es lo que hizo. Y eso tiene que ser típico según la legislación de allá y tiene que ser típico según la legislación de acá. Y además se tienen que reunir los requisitos a la aplicación de la prisión preventiva aquí. Porque a una persona se le puede requerir la extradición, se puede someter al proceso de extradición, pero no necesariamente tiene que estar en prisión preventiva. Claro. Si no hay motivo, si no hay mérito para sostener suficientemente el peligro de fuga y que no exista una medida menos gravosa para debería litigar en libertad. Debería litigar en libertad. Entonces, una vez que se reciban esas solicitudes, se analicen la viabilidad, un juez penal de garantías definitivamente va a ordenar la detención. Y luego va a analizar si esa detención se le convierte en una prisión preventiva interín, se discuta la extradición. Quiero volver respecto a un tema que marcó Guillermo Duarte inicialmente, y quiero volver con el doctor Querey. Dice el doctor Guillermo Duarte, sí se abrió una investigación por parte de la Fiscalía en Paraguay respecto al caso Messer en particular, y eso está para juicio. Pregunto, doctor Querey, hablando solo, única y exclusivamente del caso lavado de dinero y mirando cuánto avanzó en nombres, apellidos involucrados, gente que estuvo en la frontera operando supuestamente en esta red de lavado de dinero, separándolo de la protección, lavando dinero en particular, ¿está toda la gente que refiere Brasil hoy investigada en Paraguay como para concluir tan contundentemente como dice el doctor Cacabello, eso se investigó y está como para juicio, o en realidad no están todos los actores a los que sí identifica Brasil investigados en Paraguay? Creo que es importante hacer esta declaración. Primero, ¿cuándo se configura el tema del lavado de dinero? No es cuando uno tiene un dinero de origen oculto o de origen desconocido o dudoso, sino que cuando hace circular eso y diversifica. Ahí es donde Darío Messer comete el delito del lavado de dinero en Paraguay. Es decir, cuando estamos discutiendo, no estamos discutiendo el caso en Brasil, el lavado de Sergio Cabral, la gobernación de Río de Janeiro, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el lavado de dinero que Darío Messer hizo en Paraguay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay preguntas muy concretas
que habría que responderla. El lavado de dinero se configura cuando se hace circular ese dinero y después se aplican en las agroganaderas, estas que eran sus focos de inversión, o en las casas de bolsa, etcétera, cuando compra esos recursos. Primero, hay una carpeta fiscal de alguien del Banco Nacional de Fomento. No hay. Hay una carpeta fiscal sobre los que eran responsables del Banco Central del Paraguay en que tenían que chequear y durante 7 años chequearon al Banco Nacional de Fomento y no encontraron ninguna vulnerabilidad, ninguna fragilidad, etc. Hay una carpeta fiscal a la gente de la CEPRELAT. Hace 2 días creo que el fiscal Arregui, el ministro de la CEPRELAT, le suspende a una de las personas que nosotros habíamos solicitado por mecanismos administrativos. Carpetas fiscales en la CEPRELAT. Doctor, disculpame, yo no digo lo que está en todos. Carpeta fiscal en el Ministerio de Hacienda con respecto a los bonos y a los contratos públicos que significan contratar a una casa de bolsa y las condiciones o las declaraciones juradas con respecto a que están cumpliendo con todas las leyes, etcétera. No hay. Hay carpeta fiscal con respecto a una casa de bolsa que estuvo involucrada en la diversificación de las inversiones de Messer comprando valores, entre ellos bonos. No hay. Entonces, doctor, si existe ese juicio a Darío Messer, hasta donde me contestó el exministro Juan Ernesto Villamayor cuando yo le hago esa pregunta aquella vez que lo interpelamos por otra situación, él me responde, no, aquí yo lo único que tengo son órdenes de intervención, 4 en total, órdenes de intervención solo por un juicio de extradición. Santi, yo quiero corregir. Yo no digo que estén todos los que tienen que estar en la investigación por lavado de dinero a Messer. Yo digo que por lavado de dinero ya hay un caso abierto, mal o bien existe un procedimiento abierto y que es en lo que se escuda la Fiscalía. Y hice esta reflexión para que no nos puedan decir, no, ya hay una causa abierta respecto a Messer. Perfecto, señores, lo de lavado de dinero, vos tenés una explicación. Pero ¿y qué pasa con los hechos que ahora nos informa Brasil y por los cuales están pidiendo ahora una prisión allá? Esos son otros hechos que ellos sospechan y te dan como hecho precedente el lavado de dinero para la amistad, entre comillas. Pero estamos hablando de otros hechos punibles, frustración de la persecución penal. Estamos hablando de la sospecha de otras cuestiones que podrían ser típicas de nuestra legislación y que uno tiene que ver si es que es verdad o no lo que dice la Fiscalía y el Poder Judicial de Brasil. O sea, una cosa es participar en el lavado de dinero y quienes tengan que estar ahí, no sé. Pero otra cosa es participar en mantenerle prófuga a una persona de la justicia. Son dos cosas diferentes. La carpeta fiscal de lavado de dinero no supone que no se tenga que investigar participaciones en mantenerle oculta a esta persona. A eso me refería. Y el senador conoce mucho más y hay que investigarle a lo mejor. Y otra cosa, acá en Paraguay se sanciona el lavado de dinero culposo. Yo no puedo creer que si las personas que tenían que hacer reportes respecto a Messer y sus empresas no hayan al menos en forma culposa participado en estos hechos punibles. Entonces, eso que hizo el senador puede ser así. Yo no conozco, no puedo opinar. Pero quería aclarar, una cosa es el lavado de dinero y la participación en esos hechos y otra cosa es lo que hoy Brasil nos reporta. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa quisiera desarrollar esto, doctor Cacabello. Muchos justificando la participación del expresidente Cartes dicen, ¿dónde se ha visto que alguien que supongamos haya ayudado a un amigo dándole dinero, supongamos, dice, pues ellos niegan que se haya dado ese dinero, y suscribo cuando decís, hay que demostrar que le haya dado dinero, ¿verdad? Porque el documento nos dice como que se dio el dinero, tomó Roque Silveira le dio a Cogorno, Cogorno le dio al mismo tiempo a Aranda, Aranda le dio a otro y fue una especie de pasamano hasta que se iba enviando mensualmente a Messer. Pero esa es una historia fantástica que no tiene ese elemento de en tal fecha, por tal vía, le dio esta cantidad de dinero y viabilizó de esta forma, ¿verdad?
sin entrar a ese detalle, dice la defensa de Cartes, ¿dónde se ha visto que alguien pida una plata a su amigo para defenderse y que ese alguien que le dio la plata tenga que ser sometido a un proceso, ¿verdad? ¿Se puede desprender su rol de presidente de la República y anteponer su rol de amigo cuando el amigo buscado en Paraguay y en Brasil pide plata como para someterse a la justicia? Si fuera eventualmente para someterse a la justicia, ¿cómo se podría desprender el hecho de que las instituciones paraguayas hayan tenido la obligación de buscar a Messer en Paraguay y que probablemente el expresidente haya sabido de dónde estaba esa persona, pero no haya ordenado la detención de esa persona o viabilizado la detención de esa persona? Quiero entender un poco ese punto en particular desde el aspecto penal a la vuelta de la pausa. 21:02, en breve estamos de vuelta. 21:07, estamos de vuelta con esto que dejábamos picando en el bloque anterior, doctor Cacadelo. Es mi amigo, ¿cómo no le voy a asistir cuando está pidiendo auxilio para someterse a la justicia? Bueno, voy a hacer el análisis así científico para que no puedan decir, no, le quería decir para perjudicarlo o apoyarle. No. Hay un tipo penal, que es el tipo penal del artículo 292, que habla de la frustración de la persecución y ejecución penal. Y para no aburrir a la audiencia, básicamente esta norma sanciona que la conducta de una persona que impida o dilate la aplicación de una pena a una persona, a otro, ¿verdad? En este contexto, si yo sé que Santiago González, que es mi amigo, tiene una orden de captura para someterse a un procedimiento penal por la sospecha de lavado de dinero, y Santiago González me pide a mí que yo le dé plata para que él pueda mantenerse en la clandestinidad, esto básicamente impide que él se someta al proceso. Y en Paraguay, cuando una persona sospechada no está sometida al proceso, el proceso para. No hay procedimiento en audiencia. Entonces, está básicamente produciendo el resultado típico. Y entonces, objetivamente, cumplo con lo que dice el tipo penal. Intencionalmente exige la norma. Claramente, o a sabiendas, yo, si como presidente de la República conozco, porque cualquier ciudadano que habite en la República sabía que Messer tenía orden de captura y era buscado, y que si yo le estaba dando plata, le estaba permitiendo algo imprescindible o que le ayudaría a mantenerse en la clandestinidad, estoy sabiendo de que le estoy ayudando a eso y estoy cometiendo también subjetivamente el tipo penal. Ahora, lo segundo es, esta conducta que es típica, es antijurídica, y acá es donde tenemos que preguntarnos si es que el ser amigo constituye un permiso o una legítima defensa, entre comillas, para ayudarle a otro. Y no existe una causa de justificación para poder ayudarle a una persona por ser amigo. Permíteme una interrupción, doctor. Eso si partieras de la base, porque dijiste en un momento, si partieras de la base que el dinero es para mantenerse clandestino, en la clandestinidad. Sí. El documento dice que supuestamente le pidió plata para sus gastos de defensa. Y el argumento que da parte del sector del cartismo es, espera un poco, él estaba pidiendo plata para someterse a la justicia. Él estaba pidiendo plata para contratar un abogado y que ese abogado le permita someterse eventualmente a la justicia. Perfecto, hermano. Yo te pago tu abogado y presentarte a la justicia. Yo le pago al abogado. Que me emita una factura a Tabesa, a donde tenga que facture honorarios profesionales, Darío Messer, $200.000, está tu abogado. Esa es la respuesta. Así debió haber sido, si es que realmente... ¿Por qué buscar tanto esfuerzo, tanto buscar que venga aquí, que se vaya por allá, que aquí, que allá? No, eso no es lógico. Que venga a llevar a Roque Silvera, que Roque Silvera le da a fulano, que metan Fecambios, que de Fecambios lleve a Grendahue, que Grendahue lleve a... Así mismo.
Y yo conozco, o sea, todos los abogados sabemos, hay personas que le pagan los abogados a otras personas y sabemos, se emite la factura, se cobra el honorario y se hace el trabajo. Doctor Querey, Voidanich, un hombre que hoy, prácticamente al que hoy nadie recuerda. ¿Ustedes convocaron en algún momento en la Comisión Bicameral de Investigación a Voidanich? ¿Qué explicación sólida dio respecto a lo que nunca vio desde CEPRELAT, o si vio, al menos no sabemos? Y en el caso de Arregui en particular, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que ya puede tener este ministro de CEPRELAT o la anterior, María Epifanía González, porque tuvimos a otra ministra también en este lapso, en todo este esquema que hoy estamos mirando como una telenovela que llega desde Brasil? Nosotros nos amparamos en el rol constitucional y creo que probablemente sea uno de los ejemplos en los cuales el fuero parlamentario justamente tiene utilidad, y es eso lo que ejercitamos en esta ocasión, de tal manera que todas nuestras manifestaciones y los pedidos de documentos y de audiencias fueron hechos en el marco constitucional de las atribuciones y los fueros que se nos otorga justamente para hacer este tipo de cosas, ¿sí? En ese marco, al señor Voidanich lo tuvimos, y las conclusiones que nosotros tuvimos es que básicamente, uno, no ejerció el rol misional de la CEPRELAT que debía cumplir, cualquiera sea la causa. La Fiscalía probablemente ahí tendría que haber encontrado si lo hizo porque en realidad porque no tenía infraestructura o porque en realidad no estuvo como cómplice de todos esos hechos de lavado. Esa es la función de la Fiscalía. Dos, cuando él tuvo los reportes de operaciones sospechosas, quedan en las unidades de inteligencia financiera de la CEPRELAT en un pimponeo ahí que desde el 2015 hasta el 2018, en abril del 2018, hasta ese momento no se corre traslado a la Fiscalía. ¿Por qué no se corrió traslado a la Fiscalía? Cuando que los reportes de operaciones sospechosas ahí ya estuvieron a finales del 2015. Y finalmente el documento, esto que nosotros entregamos ya en plena investigación, incluso entregamos a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque había un papel que es el que llega a la Fiscalía, donde hace una serie de denuncias, de reclamos, etcétera, y otro papel que estaba en la propia CEPRELAT, un original en donde se excluyen 2 puntos del mismo, la misma nota, con el mismo número de mesa de entrada, etcétera, etcétera, donde se excluyen 2 puntos. 1, la investigación de las empresas de Darío Messer, y 2, la necesidad de la investigación de los vínculos comerciales del señor Darío Messer con el por entonces presidente de la República del Paraguay. Entonces, lo de Voidanich yo creo que es una responsabilidad muy seria que en realidad hay elementos demasiado contundentes. Y lo otro es que creo que hagamos una revisión de la mayoría de los funcionarios que estuvieron en esta cadena operativa de la circulación del dinero. Siguieron en este gobierno. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actitud del nuevo gobierno con respecto a eso? Con respecto a la doctora María Epifanía, a la doctora Arregui, a quienes respeto mucho profesionalmente, técnicamente los respeto muchísimo. Pero ¿qué hizo la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República? ¿Qué hizo la CEPRELAT en este tiempo? Y un tema no menor, siguieron en este gobierno y pidiendo modificaciones legislativas para supuestamente poder cumplir con la exigencia del Gafilat. Y en realidad lo que siempre sostuvimos es que acá hay una mala aplicación. Nosotros tenemos problemas no porque nos falten reglas, a nosotros nos faltan cumplir las reglas. Y este es el ejemplo. El lavado de dinero culposo, al menos, tenía que investigar la Fiscalía. Messer no pudo mover todo lo que movió y que no salte ninguna alerta. Y otro ejemplo, yo tengo un ejemplo cerrado de un caso privado que tuvimos, donde se movieron 8 millones de dólares en el sistema financiero y no saltó una alerta.
Y eso no es porque nos faltaban reglas. Y hoy hay condena por lavado de dinero por ese hecho, por esos hechos. Nos faltan aplicar las reglas. El caso de megalavado de Ciudad del Este nunca se hizo absolutamente nada. Está ahí. Y si empezamos a sumar elementos de qué hizo la Fiscalía. Caso Forex. Claro. Caso Forex, incluso algunos de ellos fueron condenados hace algunos años y por convenios internacionales nosotros tendríamos que haber podido solicitar el reintegro al país de ese capital que fue objeto de lavado hacia el exterior. Eso es por convenio internacional. ¿Qué hicieron las instituciones? No se reclamó eso. ¿Sabes cuánto es el dinero? 300 millones de dólares. ¿Cuánto solucionamos del problema del presupuesto que vamos a discutir esta semana con 300 millones de dólares? Y las instituciones no reclamaron el reintegro al país de ese dinero que fue lavado. El problema es siempre de investigación y en la práctica. La práctica. El ejemplo que tenemos hoy, la diferencia de las investigaciones. Yo no le estoy defendiendo a Cartes, pero lo que vimos respecto a Cynthia Tarragó es contundente. En tal fecha recibió $10.000, le descontó 15%, se fue aquí, vino allá, de esta cuenta aquí, de cuenta allá. Eso es algo que hasta la propia persona sospechada no tiene nada que decir. Te toca aceptar los hechos y bueno, sobre esa base discutir. Pero nosotros tenemos que llegar a ese estándar investigativo. Eso es lo que lleva a una persona a tener una certeza de que no está siendo perseguido, como siempre. Acá por todo, cualquier cosa ya es persecución. Cualquier cosa es persecución. Pero no tenemos a alguien que haga realmente una investigación seria, que te presente esto y que con eso no hay persecución. Refutame esto y ahí... Dos cuestiones finales. Después de todo esto que pasó, lo que saltó en Brasil, lo que saltó en Estados Unidos, lo que logró investigar la Comisión Bicameral de Investigación, la respuesta que dio el Ministerio Público en todas las ocasiones, ¿confía, doctor, en la fiscal Sandra Quiñones y en la Fiscalía General del Estado hoy por hoy? En lo personal, una respuesta es no confío. Y no confío en una fiscalía que es capaz de ignorar tanto tiempo una situación de tanta envergadura y sin embargo tenemos 100 imputaciones al año, tenemos 400 imputaciones de dirigentes sociales. Ahí sí somos rápidos, ahí sí somos ágiles. Ahí sí a la dirigencia social en protesta con diferentes argumentos. Hoy están imputados. Y sin embargo aquí no hay imputaciones de una sospecha de 100 a 300 millones de dólares que se pudo haber lavado. ¿Verdad? Grandes, cosas grandes aquí no se tocan. Entonces yo en lo personal no, absolutamente. Rechazo categóricamente la gestión de la fiscal general del Estado. Y en segundo lugar, creo que eso nosotros dentro del movimiento político, dentro del Frente Guazú, ¿verdad? Tenemos en debate, yo informo regularmente estos avances de la investigación y está en discusión, sí, siempre está en discusión el tema de la posibilidad de plantear el juicio político que se había dicho, salió por la prensa hace 2 o 3 días en que había planteado, y ese es un escenario. O sea, internamente en el Frente Guazú sí analizaron la posibilidad de enjuiciarla políticamente a Sandra Quiñones. Sí, estuvimos en discusión, así como otros escenarios, ¿verdad? Porque al final del día lo que nosotros necesitamos aquí en Paraguay es que las instituciones funcionen. ¿Y eso sigue en discusión Los Darío Messer decidieron no enjuiciarla? No. Está en proceso de debate eso interno, ¿sí? Como diría Donald Trump, ¿verdad? Está la opción sobre la mesa. Doctor, gracias por acompañarnos. Y quiero preguntarte por último, doctor Guillermo Duarte, con esto que llega de Brasil, con lo que llega de Estados Unidos, entendiendo que el proceso hace que la participación de un juez se tenga que dar, que el juez determine si hay méritos, no hay méritos, ¿qué debería hacer solo con la noticia la Fiscalía Paraguaya? ¿Cuál debería ser el rol respecto a cuestiones que tienen de alguna manera o riegan de forma interna también ciertas responsabilidades? Mira, la Fiscalía tiene la obligación de perseguir los hechos punibles de acción penal pública de oficio. Y noticia criminis es de cualquier medio puede servir de base o de noticia criminis. Y de hecho para la Fiscalía, publicaciones periodísticas sirvieron de noticia criminis. Esto que es la publicación periodística pero de una resolución judicial de un Estado extranjero es
a mi criterio, más que suficiente mérito para averiguar si es que aquí en Paraguay alguien le ayudó o no a Messer a estar prófugo. Gracias, doctor, por acompañarnos. A las órdenes. Muy amable. Hacemos la pausa, 21:21 minutos. En breve estamos de vuelta. Bueno, estamos cerrando, Enrique, esta edición de AM, reiterando esto que hablábamos al inicio con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Ni para un sector ni para otro. Sí hay una orden de detención que llegó hasta Francia, a Interpol, pero no implica que Interpol solamente en un trámite tenga que decir se activa y esto va a ser mañana, día lunes, que es hábil. No, puede que no lo active nunca. Claro, puede que quede trancado ahí para siempre, puede que tarde un mes, puede que tarde 2 días. Exacto. Pero es una señal sobre todo que me parece que da Brasil, ¿verdad? De un interés que tienen ellos casi urgente de que Cartes esté detenido. La entrevista a Doldán va a estar en nuestras redes en un instante, también algunas partes importantes que ya están en video inclusive. Efectivamente, y lo que dice él es que inclusive viniendo la orden desde Interpol o el código rojo activado desde Interpol, es imposible que eventualmente alguien vaya, golpee la puerta a Cartes y le diga, claro, señor, usted está detenido. Se activa la cosa en la página y no significa que la policía vaya a montar guardia frente a lo de Cartes. Sí, significa señor, que se inicia un proceso apuntando a su captura, pero todavía no es la captura. Así es. A todos, gracias por acompañarnos. Son las 21:29. Nos encontramos en otra edición de AM el día miércoles a partir de las 9 de la noche.